Amada iglesia, bienvenidos a este tiempo que podemos y tenemos la oportunidad de alabar el nombre de nuestro Señor. Así que yo le invito a que oremos, que entreguemos este tiempo en manos del Señor. Padre, gracias Señor, porque tenemos esta oportunidad tan hermosa, Señor. Toca nuestra vida, Señor, a través de estos cánticos. Nosotros también queremos tocar tu corazón, Señor. Padre, gracias por tu palabra que es bendita, que es viva, que es eficaz, Señor. Gracias por la vida, Señor. No nos cansamos de orar del pastor Edguita, de su familia, Señor. Siempre guárdale a él, Señor. Dale de tu amor, de tu paz, de tu gozo, Señor. Gracias por la vida del pastor Fredicito Jiménez en la mitad del mundo, Señor. Por toda su familia, mi Dios, gracias porque, Señor, hay hombres fieles, esforzados en tu reino, que están predicando de día y de noche tu evangelio, Señor. Gracias porque tú no eres deudor de nadie, mi Dios. Te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a alabar al Señor. Sí, Señor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Dígalo. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús y encontré la paz. Él me llena de su espíritu y amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Oh, oh, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu y amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Oh, oh, oh. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Escuche su voz, dígalo. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Gracias Dios por este tiempo, Señor. Estamos en tu presencia. Gracias porque tú nos sostienes, porque tú levantas a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén.
La palabra de nuestro Señor es tan clara cuando dice en el Salmo 18, versículo 28, dice: enciendes una lámpara en mí, el Señor mi Dios ilumina mi oscuridad. Con tu fuerza puedo aplastar a un ejército, con mi Dios puedo escalar cualquier muro. Y es que si estamos contigo, amado Señor, realmente nosotros lo tenemos todo y lo hacemos todo, porque quien pelea nuestras batallas, quien defiende nuestras causas, quien nos ayuda a seguir adelante, tan solamente eres tú, amado Señor. Te damos gracias, Papito Santo, por quien tú eres. Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces, y bendecimos, Señor, tu santo nombre. Este inicio de semana, Señor, lo hacemos juntos como familia, todos juntos tomados de tu mano, Señor, reconociendo que tú eres el que tiene el control sobre nuestras vidas. Y gracias, Padre Santo, porque tú haces que nuestro caminar sea perfecto en ti. No que las circunstancias cambien a nuestra voluntad, porque todo lo que permite, Señor, en nuestras vidas sabemos que tiene un propósito. Por eso nos tomamos de tus promesas y nos hacemos cada una de ellas una realidad en nuestras vidas al creer y al confiar plenamente en ti, Señor. Te entregamos el resto de esta noche, Padre Santo, y te damos gracias también por este privilegio y la oportunidad que nos das de poder honrarte, Señor, presentándote los diezmos y las ofrendas en esta noche, Señor, delante de ti. Recíbelos, por favor, porque los extendemos con un corazón agradecido y reconociendo, Señor, una y mil veces más que tú eres el proveedor de nuestras casas. Y ahora disponemos nuestro corazón. Va a predicar nuestro querido pastor Fredicito Jiménez. Úsalo, Señor, con poder, y te damos gracias, Papito Santo, porque el título de esta prédica dice: permanecer en la bendición de Dios. Y ese es el anhelo de nuestro corazón. Queremos permanecer en tu bendición. Danos entendimiento para recibir esta enseñanza. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Saludos, iglesia amada, Dios les bendiga, muy buenas noches, que la gracia del Señor, que la paz del Señor sea derramada sobre sus vidas, sobre sus hogares, sobre sus familias, sobre todo lo que ustedes emprendan, mis hermanos amados. Qué bueno podernos encontrar una vez más aquí en esta cita que tenemos todos los días en la noche para poder revisar la palabra del Señor. Qué bueno que como iglesia del Señor, como pueblo de Dios, tengamos ese anhelo en nuestro corazón de buscar del Señor a través de su preciosa palabra. Hoy tengo un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, hermanos amados, para poder compartir con ustedes. He estado meditando en estos días sobre la historia de un hombre en la Biblia, un rey del reino de Judá en el Antiguo Testamento, y he podido sacar unos puntos que quisiera compartir con ustedes, que espero que sea de edificación para su vida. Hoy vamos a revisar algo acerca del rey Usías. Yo había topado la vida del rey Usías en un mensaje anterior, pero hoy voy a profundizar un poquito más en la vida de este hombre que nos enseña mediante algunas cosas que están escritas, especialmente en el capítulo 26 del segundo libro de Crónicas. Ahí nosotros podemos encontrar algunas cosas que nos van a ayudar a permanecer en la bendición de Dios. Vamos a la palabra de Dios. Vamos, le pido que por favor su Biblia, segundo de Crónicas, capítulo 26, versículos del 3 y 4, esos dos primeros versículos vamos a leerlo, querida iglesia. La palabra del Señor dice así: de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Vamos a orar, hermanos, y que el Señor nos guíe en esta noche. Le pido que disponga su corazón y digamos juntos: Señor amado, mi Dios todopoderoso, estamos en tu presencia en esta noche, que tú nos guíes con tu Santo Espíritu, Señor, que hables a nuestra vida, a nuestro corazón, y de esta porción, Señor, que nos permites revisar, Señor, que podamos sacar lo mejor, Señor, para poder aplicarlo a nuestra vida, Señor. Levanto una oración como tu siervo por cada persona
que se conecten en este tiempo de transmisión. Personas que son de tu iglesia, que son de la iglesia Dios es fiel. Pero también hay personas que se han ido sumando en este tiempo, Señor. Que tú hables a sus vidas, a sus corazones. Estamos en tus manos, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos amados, acabamos de leer la palabra de Dios en el Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículos 3 y 4, y aquí se nos habla de un hombre llamado Usías. Era rey este hombre. Quiero hacer énfasis en unas cositas, quiero darle un pequeño contexto que nos va a ayudar a entender un poco más qué pasaba con este rey Usías. Usías era un muchacho, ¿sí? Era un jovencito. Si usted se fija en lo que nosotros leímos en el versículo 3, dice que no tenía más de 16 años de edad cuando él fue coronado rey de Judá. O sea, era un pequeño, era casi un niño, era un muchacho. Y solo al leer esto uno trae a la actualidad este tipo de historias y puede imaginarse qué pasaría un jovencito de 16 años siendo presidente de una nación. Como que no es tan real para nosotros en la actualidad. Pero fíjese, cuando Dios quiere obrar y quiere utilizar a alguien para beneficio de su pueblo, de sus hijos, de su tierra, ¿sabe qué? Él usa. Y no hay que tener en poco la juventud de este hombre. Este muchacho tenía 16 años y fue coronado rey de Judá. Por otro lado, vemos que su reinado fue largo, fue extenso, fue por 52 años, dice la palabra. 52 años reinó en Jerusalén. Esto fue bueno para él, siempre y cuando él estuvo tomado de la mano de Dios. Fue un reinado de bendición cuando él se dejó llevar por la presencia de Dios en su vida, por esa influencia divina en su vida, y cuando él abrió sus oídos espiritualmente hablando para poder hacer caso a la voz de Dios. Usted sabe que la voz de Dios en el Antiguo Testamento lo vemos por medio de gente, por medio de profetas, por medio de personas que Dios levantaba para anunciar ciertas cosas para el pueblo, y en este caso para el rey y para los gobernantes. Fue bueno entonces el reinado de Usías siempre y cuando él estuvo cuando él estuvo tomado de la mano de Dios. Hubo un hombre llamado Zacarías, que lo podemos ver unos 2 capítulos anteriores, en el capítulo 24, por favor, Segunda de Crónicas 24, en el versículo 20, yo le voy a pedir que vaya, cuando dice la palabra del Señor, dice así: entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, estaba más alto que el pueblo. Les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará, dice la palabra de Dios. Y esto caló tan fuerte en la vida de este hombre Usías, de este joven Usías, que él persistió en buscar a Dios, persistió en buscar al Señor. Vamos nuevamente al capítulo 26 del segundo libro de Crónicas, en el versículo 5, y usted se va a dar cuenta, ¿no?, que dice que él persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Zacarías era el hombre que había anunciado esto, de que si se apartan de los mandamientos de Dios, Dios los va a abandonar. Y esto caló en el corazón de Usías y él persistió en buscar a Dios. Aquí en el versículo 5 de segundo libro de Crónicas, capítulo 26, se nos dice que este hombre Zacarías era un hombre entendido en visiones de Dios. ¿Sabe qué? Y también nos dice que en estos días en que buscó a Jehová, Usías, él fue prosperado. Él fue próspero, dice la palabra. Entonces la historia del rey Usías, ya con este abreboca que le estoy diciendo, nos revela algunas cosas que nosotros debemos tomar en cuenta si queremos permanecer
en la bendición de Dios. Yo quiero permanecer en la bendición de Dios, hermano. Yo quiero estar cubierto bajo la mano de Dios, bajo sus alas, caminar por el camino que Él ha trazado. Yo quiero hacer esto, y hay algunas cosas en esta historia que nos van a ayudar a caminar bajo esa bendición de Dios. Lo primero que quiero decirle en esta noche, y quiero que lo guarde en su corazón, es que hay que buscar a Dios. Dígale a la persona que tiene a su lado, cuéntele a su esposa, a su esposo, a sus hijos que están ahí, dígale, hay que buscar de Dios. Queremos ser prosperados, queremos ser bendecidos, hay que buscar a Dios. Así lo dice en este versículo 5 del capítulo 26 del segundo libro de Crónicas. Dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días que buscó a Jehová, él prosperó. O sea, el escritor de este segunda de Crónicas nos dice que este hombre era prosperado por tener esa actitud de buscar de Dios. Yo le pregunto con toda confianza en esta noche, y le pregunto con el ánimo de poder reflexionar, te pregunto a ti, ¿quieres ser prosperado? ¿Quieres ser prosperado por Dios? ¿Por Dios? Te pregunto, ¿quieres que Dios bendiga tus proyectos? ¿Quieres que Dios bendiga los planes, los emprendimientos que tú estás levantando en medio de esta situación difícil que estamos viviendo? ¿Quieres esa prosperidad para tu vida? Mire, entonces hay que darle el lugar que le corresponde a Dios, y hay que buscar de Dios. En la vida del rey Usías podemos ver eso, porque mientras Dios tuvo en la vida de Usías el verdadero lugar que le corresponde a Dios, y dejó de lado las obras humanas, sino que le dio el verdadero lugar al Rey de Reyes en su vida, entonces de ahí en adelante no hubo interrupción en ese camino creciente que fue la prosperidad que tuvo el rey Usías. O sea, toda prosperidad verdadera y permanente vienen de Dios. La condición para eso es buscar a Dios. Es buscar a Dios y hacer la voluntad del Señor. Yo quiero que nosotros observemos que mientras Usías buscó del Señor, porque lo voy a detallar más adelante con los otros versículos que vienen, mientras él buscaba del Señor, él seguía siendo prosperado. Hay que observar también que la bendición que estaba teniendo Usías no era por el cargo que él tenía de rey o como rey, no eran por sus obras como rey, sino que literalmente dice la palabra que era por la búsqueda de Dios, porque nosotros podemos pensar, claro, es que él era rey y tenía fuerza, entonces podía obtener algunos recursos, pero no, la palabra de Dios es muy clara en decirnos que esa prosperidad era porque él buscaba de Dios. Entonces, hermanos amados, hagamos nuestra parte. La parte que a nosotros nos corresponde de buscar el Señor, de confiar en Él, de seguirle a Él, porque Dios, Él seguirá haciendo lo suyo. Mientras sus hijos le busquen con un corazón sincero, mientras tú le busques, hermano amado, con sinceridad en tu corazón, Dios no te va a abandonar y Dios va a prosperar todo lo que tú hagas. Hay un versículo, hermoso versículo que está en el Nuevo Testamento, que nos dice así el Señor Jesucristo, Mateo capítulo 6, versículo 33, conocida es esta palabra que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primero es el Señor, primero es Dios, su búsqueda constante, el anhelo constante de su presencia, de su palabra, de sus promesas, el anhelo constante en nuestra vida hace que se produzcan algunas cosas. Por eso es que yo lo primero que quiero resaltar, tomando el ejemplo del rey Usías, es que él buscó a Dios. Y esto nos dice, tanto a ti como a mí, me están diciendo que yo debo buscar al Señor. Amén, hermano amado. Vamos a buscar de Dios. En estos tiempos difíciles que nos encontramos, donde el panorama es oscuro todavía,
Vea, nosotros hagamos nuestra parte, busquemos del Señor. Vamos a pasar a otro punto que quiero que usted lo note también aquí, y es que hay una confirmación de la bendición de Dios. O sea, si una persona busca a Dios, es claro que inmediatamente van a empezarse a ver que Dios confirma esa búsqueda, que Dios bendice esa búsqueda que cada uno de nosotros podemos tener. O sea, si buscamos a Dios verdaderamente, entonces nuestra bendición va a ser visible. Y no solo interna, porque es muy entendible. Sabemos que lo que realmente importa es la salvación de nuestra alma, de nuestro interior. Pero qué bueno saber que si uno obedece a Dios, que si uno busca de Dios, la bendición aún se puede ver en lo externo, se puede mostrar a los demás para que sea un gran testimonio de su poder y de su amor. ¿Verdad? ¿Para qué le estoy diciendo, no? Para poder testificar del gran poder y del amor de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 26, pero esta vez vamos al versículo 15, hermano amado, que dice la palabra sobre el rey Usías. Dice: e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente. Esto quiero resaltar, fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso, hermanos amados. Por eso es que le digo que si uno busca del Señor, uno busca de Dios, aún esa bendición de Dios va a ser visible en lo externo. Mucha gente verá lo que está pasando en la vida de un hijo de Dios y querrá eso, pero uno debe estar dispuesto a decirle que eso viene del Señor. Dios usa todo lo que Él nos ha dado. Dios usa principalmente los dones y los talentos que Él mismo nos ha dado para poder prosperar nuestra vida. Usías tenía, por ejemplo, un apego a la agricultura, que lo podemos ver en el versículo 10, y Dios le bendijo en esa área. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 10 dice: asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles. Y aquí dice lo siguiente: porque era amigo de la agricultura. O sea, a este hombre le gustaba esa parte. Él tenía seguramente dones y talentos, conocimientos sobre esa parte, y Dios lo bendijo. Dios multiplicó esos dones y talentos y lo llevó a un tiempo de prosperidad hermoso. También Dios lo ayudó como un guerrero. Claro, era rey y obviamente habían conquistas en ese tiempo, y Dios le dio a este hombre, por haber buscado de él, le permitió crear un ejército inmenso. Dice de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra sus enemigos. Lo dice en el versículo 13, segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 13, que dice: y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra, de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Hermanos amados, la ayuda de Dios es completamente práctica, hermanos. Los que son ayudados por Dios, somos ayudados de una manera maravillosa. Y sin duda el propósito de Dios es hacer que los que le buscan a Él sean fuertes, sean grandes, sean guerreros poderosos, como lo decíamos en algún otro momento. ¿Para qué? Para que se haga la voluntad del Señor en sus propias vidas. Mire, Dios les dará testimonio, inclusive con señales maravillosas, con milagros, con dones del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 2, versículo 4, yéndonos en este caso al Nuevo Testamento, se nos dice lo siguiente:
testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hermanos amados, con esto le quiero yo decir que Dios va a usar lo que Él mismo le ha dado y lo va a multiplicar. Pero ¿sabe qué hay que hacer para eso? Hay que buscar de Dios. Esa va a ser siempre la condición. Dios permitirá una creciente prosperidad en nuestra vida en todos los ámbitos, porque no estoy hablando solamente de la parte material, cuidado, en todos los ámbitos de nuestra vida, siempre y cuando nosotros le busquemos al Señor. Él es nuestro verdadero poder, Él es nuestra verdadera fuerza. Y aunque a veces el panorama es un poco desolador, nosotros no podríamos dejar de confiar en el Dios Todopoderoso. Amén. Recordando aquellas palabras del apóstol Pablo, ahí en Efesios 6:10, cuando dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén, hermanos amados. Entonces, quiero decirle que si busca de Dios, las bendiciones de Dios que son internas, que son las que valen, obviamente las que nos producen salvación, también pueden ser mostradas en lo externo, que es importante también para la vida. Y tercer punto que quiero compartirle en esta noche, mi hermano, hay que tener cuidado. Dígale a la persona que tiene a su lado, debemos tener cuidado porque puede haber una caída terrible. Debemos tener cuidado porque podemos caer. Mire en el versículo 16, segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 16. Fíjese lo que pasa con el rey Usías. Dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. O sea, cuando ya era fuerte, dice la palabra, su corazón se enalteció. Mire, es un gran privilegio ser ayudado por Dios, bendecido por Dios, fortalecido por el Señor. Es una bendición, pero cada privilegio, cada bendición tiene su correspondiente tentación, su correspondiente peligro. Y hay ejemplos en la Biblia que nosotros podemos ver. Por ejemplo, Pedro tuvo la fuerza y la fe inicial de caminar sobre el mar, pero cuando él debilitó su fe, empezó a hundirse. Elías también en la Biblia podemos ver que tuvo la fuerza para vencer las obras malvadas de Acab, pero luego huyó ante la ira de Jezabel. Podemos ver a un rey David, que fue un gran rey cuando confió en el Señor, pero cuando él se dejó de llevar por la carne, cayó con Betsabé. Saúl, ¿se acuerda usted del rey Saúl que en un inicio el pueblo pedía rey y en un inicio este hombre fue un rey realmente que hacía las cosas del Señor, pero a la final terminó mal? Hay que tener cuidado, y hay que tener mucho cuidado porque en este ejemplo bíblico del rey Usías vemos que él cayó. Sí, cayó el rey Usías. ¿Cuál fue la causa, hermanos amados? Lo acabamos de leer. Su corazón enaltecido. O sea, un rótulo de peligro debe estar prendido. Cuando nosotros vemos nuestra vida prosperar, siempre debe haber un foco de advertencia que nos esté diciendo, cuidado, cuidado te enaltezcas, cuidado con tu orgullo. Él se enalteció, ¿no? Usías se enalteció, puso la confianza en sí mismo. Mire, mientras él buscó el darle honor al Señor, mientras él buscó el honrar el nombre de Dios, Dios le levantó. Pero ahora que él quería honrarse a sí mismo, asumiendo un cargo sacerdotal, porque eso nos enseña la Biblia, un cargo sacerdotal que no debía asumir, él cayó de la gracia del Señor. Vamos a leer el versículo 18, segunda de Crónicas 26, 18, y fíjese lo que dice la palabra.
Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Fíjese, su posición como rey lo hizo, le llevó a pensar que él tenía la capacidad de hacer lo que él quiera. Él pensó que podía tomar el derecho que solo tenían los sacerdotes. O sea, su posición mundana de ser un rey, de tener autoridad, pensó que le daba una aptitud para el ministerio santo. Esto nos enseña, hermanos amados, que puede haber personas que están en autoridad, que están en eminencia, como los gobernantes que hay sobre las naciones, pero esto nunca les dará derecho de hacer y deshacer con las cosas de Dios. Hay consecuencias cuando alguien quiere irse en contra de lo que Dios ha dictaminado. Aquí Usías presumió que estaba y dejó de lado la voluntad de Dios que ya había sido revelada desde siglos antes, donde se sabía que el sacerdote, que la tribu de Leví, ellos habían sido escogidos por Dios de entre todos los hijos de Israel para llevar a cabo el servicio ahí en el tabernáculo. Él había recibido también una advertencia solemne. El pueblo había recibido una advertencia cuando en Números 18, versículo 6, se nos dice, le voy a parafrasear, que dice: el extraño que se acercare morirá. Pero guiado por su propia fuerza, por su propio nombre, por los logros que había obtenido, su orgullo le embargó en todo su ser, nubló su mente, vendó sus ojos del orgullo y le llevó a la caída. ¿Cuál fue el efecto? Hermanos amados, aquí en la Biblia podemos ver que a este hombre hasta el día de su muerte sufrió de lepra. Versículo 21, segundo de Crónicas 26-21 dice: así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Mis hermanos amados, Usías se puede ver más adelante también que él se enojó, que él no quiso volver cuando el sacerdote Azarías le reprendió, pero cuando el Señor le hirió, porque se puede ver eso con la lepra, ahí sí se dio prisa en salir. Vamos a leer los versículos 19 y 20, segunda de Crónicas 26, versículos 19 y 20, que dice así: entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, fíjese lo que él tomó, algo que no debería, dice, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa, porque Jehová lo había herido. Mire, yo recuerdo al leer estos versículos, con esta parte de la historia, que a muchos de nosotros se nos ha advertido y se nos dice en ocasiones que no estamos haciendo bien algunas cosas, y a veces somos necios y nos enojamos con ellos. Pensamos que en nuestro orgullo pensamos que estamos haciendo bien las cosas, pero no es solo hasta cuando nos vemos sufriendo las consecuencias de esos actos, de nuestra desobediencia, en que queremos salir corriendo del lugar de la dificultad. Con Usías, en lugar de que
ese trabajo que él quiso hacer de tomarse el lugar de sacerdote fuera aceptado por Dios. Más bien fue afligido con una maldición y expulsado de su presencia, porque salir de ahí era ser expulsado de la presencia de Dios con una marca de pecado que significaba la lepra en su vida. Ahora él era como cualquier otro leproso que tenía la lepra en su frente para que todo el mundo le vea. Con esto, hermanos amados, yo le quiero decir que la santa presencia de Dios no es un lugar de consuelo y descanso para el pecador que no se ha arrepentido. Cuidado. Para aquel supuesto cristiano que solamente es de nombre. Fue el propio pecado de Uzías la causa por la que fue excluido de la casa de Jehová. El pecado de poner el orgullo propio en lugar del mismo ungido del Señor. Eso encendió la ira de Dios y le quitó de la comunión con el Señor. Hermano amado, querida iglesia, en esta noche, nuevamente te hago la pregunta: ¿quieres ser prosperado por el Señor? ¿Quieres que Dios bendiga tus planes y tus proyectos? Pues hay que buscar constantemente del Señor. Amén, hermanos. Una vez más te pregunto, ¿quieres que Dios bendiga tus planes? Entonces deja que tu alma, en realidad, y tu vida busque incansablemente del Señor. Recuerda que la bendición de Dios en lo interno también se puede ver en lo externo. Y aunque el camino a la victoria no es fácil, porque en las guerras que se pueden ver en el Antiguo Testamento, obviamente esto acarreaba muerte y acarreaba dificultad y crisis, pero a la final hay victoria si no nos apartamos de Él. Y otra cosa que le dije en esta noche es que hay que tener cuidado porque podemos caer. Cuidado con el orgullo, cuidado con la altivez que nos puede llevar a la muerte. El hombre, hermano amado, el hombre que deja de lado el modo de vida que Dios ha designado, está camino a su propia destrucción. Me despido con lo que dice en Hechos 4:2, hermanos amados, cuando dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gracias, mi Señor, gracias por tu palabra. Vamos a orar, hermanos amados. Cierre sus ojos ahí donde está y dígale: gracias, Señor, por bendecirme en esta noche. Señor, gracias por permitirme escudriñar tu palabra y tomar estos ejemplos que podemos ver en la Biblia, Señor, para corregir errores que tenemos cada uno de nosotros, mi Señor. Gracias, mi Dios, porque tú me enseñas que tengo que buscarte, Señor, que tengo que seguirte, que tengo que confiar en ti, Señor. Y aunque mi fin no es en sí la prosperidad, Señor, sabemos que el buscarte a ti acarrea prosperidad para nuestra vida, mi Señor. Gracias, mi Dios. En esta noche, mi Señor, yo quisiera levantar una oración, mi Dios amado, por cada persona que en este tiempo difícil, en este tiempo de pandemia, de crisis, está emprendiendo cosas nuevas, está con nuevos proyectos, mi Señor. Bendícele y haz que sus corazones puedan buscar incansablemente de ti, mi Señor. Ayúdales y ayúdanos, Señor, para que nunca se apague ese fuego que arde en nuestro corazón por estar junto a ti, mi Señor. Señor, hoy ponemos nuestra vida delante de ti para no caer. Señor, quita el orgullo de nuestra vida, el altivez de nuestra vida, Señor, y que podamos caminar con sencillez y con humildad delante de ti. Gracias, mi Señor. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano amado, yo le invito que usted escudriñe un poco más la palabra.
Ahí vaya, lea con tranquilidad este capítulo 26 del segundo libro de Crónicas y usted de seguro va a encontrar más bendición para su vida. Nos estaremos viendo, Dios mediante, hermanos amados, si Dios no dispone otra cosa, el día de mañana a partir de las 7 de la noche. Bendiciones, hermanos. Sí, Señor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Dígalo. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús y encontré la paz. Él me llena de su espíritu y amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Oh, oh, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu y amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Oh, oh, oh. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Que se escuche su voz, dígalo. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás.